En la costa norte del Perú, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador, existe un manglar que rara vez aparece en mapas turísticos. No es una reserva popular ni un sitio recomendado para paseos familiares. Sus canales son densos, el agua es espesa y las raíces forman un laberinto donde incluso los pescadores más experimentados prefieren no navegar solos. Sin embargo, en 1971, 19 hombres se adentraron en ese lugar sin imaginar que jamás regresarían. Lo que comenzó como una jornada de pesca rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los casos más enigmáticos de la región de Tumbes. Las embarcaciones nunca retornaron y ninguna tormenta fue registrada ese día. No hubo advertencias climáticas ni señales previas de peligro. Simplemente el grupo desapareció sin dejar rastros, como si el manglar hubiera cerrado sus puertas detrás de ellos. La búsqueda posterior tampoco trajo respuestas claras. Las autoridades tardaron en actuar. Los documentos oficiales presentaron contradicciones, y los informes de los pescadores que intentaron ayudar fueron minimizados. Con el paso de los días, lo único que creció fue el rumor. Algunos hablaron de luces en el agua, otros de objetos que no pertenecían al mar. Todo parecía indicar que alguien sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. Décadas después, aún no existe una versión oficial satisfactoria. El caso permanece técnicamente abierto, aunque no hay nuevas investigaciones ni avances registrados. Lo poco que se conoce proviene de familiares, testigos y un puñado de papeles filtrados que nunca fueron publicados de manera oficial. Documentos incompletos que revelan más por lo que ocultan que por lo que dicen. Este no es solo un relato de desaparición, es un registro de omisiones, silencios e inconsistencias. Un archivo sin resolver que parece haber sido enterrado con la misma profundidad con la que el manglar oculta lo que cae en su interior. A finales de mayo de 1971, el puerto de Tumbes era un centro de comercio bullicioso, lleno de compradores que buscaban pescado fresco desde la madrugada. Los buques grandes pasaban en dirección a Ecuador, mientras pequeños botes locales recorrían los canales interiores para obtener las mejores capturas. Entre ellos estaban 19 pescadores, hombres de distintas edades, conocidos por su experiencia y resistencia en jornadas largas. Ninguno imaginaba que ese día marcaría el final de su historia, al menos públicamente. Según los primeros reportes de salida, el grupo se dirigió a una zona interna conocida por su abundancia. No era un sitio turístico, ni un lugar seguro para navegantes inexpertos, pero los pescadores locales conocían los recorridos. Sin embargo, lo que nunca supieron fue que, semanas antes, había sido emitida una advertencia restringida sobre el riesgo de ingresar a esos canales. Un aviso que nunca fue publicado y que solo algunos funcionarios conocían. La advertencia no mencionaba tormentas ni vientos extremos. Decía simplemente condiciones inestables en los canales interiores. A pesar de su ambigüedad, debió ser suficiente para restringir el acceso. Pero los pescadores nunca la recibieron. Así, el grupo salió confiado, llevando redes y cuchillos, sin sospechar que el peligro no estaba en el clima, sino en el lugar al que se dirigían. Con el paso de las horas, el puerto comenzó a notar su ausencia. Cuando la tarde llegó y ninguna de las embarcaciones regresó, los familiares empezaron la búsqueda por cuenta propia. Los más jóvenes se adentraron con linternas mientras los adultos daban aviso a la policía, esperando una respuesta rápida. La ayuda llegó, pero tardía y confusa, con declaraciones contradictorias y acciones incompletas. Esa noche comenzó una historia que, más que incertidumbre, dejó documentos fragmentados, decisiones inexplicables y un silencio que parece proteger algo más que el simple accidente de un grupo de pescadores. Ahora dime, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando este relato? Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y quiénes nos acompañan desde lugares tan distintos de nuestro continente.
Si te gustan los relatos de desapariciones, lugares remotos y silencios oficiales, déjanos tu like y suscríbete. Así podremos continuar investigando archivos que nunca tuvieron explicación pública. El sol comenzaba a caer sobre el puerto de Tumbes, cuando la inquietud empezó a notarse entre los vendedores. Normalmente, a esa hora, los pescadores regresaban con cajas llenas de róbalo, chita y corvina fresca, listos para negociar los mejores precios. Ese día, sin embargo, la fila de mesas seguía vacía. No era un retraso alarmante, pero sí inusual. Algunas vendedoras golpeaban el hielo que ya se derretía, murmurando que quizás encontraron un banco grande y se tardan limpiándolo. Mientras los niños corrían jugando entre las canastas, sin sospechar que el día terminaría distinto. A las 6 de la tarde, los primeros rostros preocupados comenzaron a aparecer. Eran esposas y hermanas que conocían la rutina de memoria. Sabían cuánto tardaban las redes en llenarse, cuánto demoraba limpiar el motor viejo y cuántas horas se podía perder si el viento cambiaba. Una mujer, con los brazos cruzados y el mandil todavía lleno de escamas secas, miraba el horizonte sin parpadear. No decía nada, pero tenía la expresión de alguien que ya intuía que algo había salido mal. Con la luz apagándose, algunos jóvenes decidieron tomar una balsa ligera para buscar señales. No llevaban equipo profesional, solo linternas viejas, un remo y la esperanza de que los hombres estuvieran varados en algún canal. Remaron despacio, intentando no rozar las raíces que sobresalían como huesos del agua. Cada llamada que hacían era devuelta solo por el eco. Se escuchaba el chapoteo de los remos, el roce de la madera, y nada más, ningún motor, ninguna voz, ningún roce de red contra la corriente. Desde la orilla, los familiares seguían con la mirada el movimiento de la pequeña balsa. Un muchacho gritaba los nombres de los desaparecidos, pero el viento deformaba sus palabras, haciéndolas sonar como lamentos lejanos. Las linternas apenas alcanzaban el agua espesa. Lo demás era un muro oscuro de manglar. Algunos ancianos, sentados en cajas, susurraban que no era buena idea buscar de noche, pero nadie estaba dispuesto a irse a casa. Nadie quería ser el primero en abandonar la espera. Cuando la balsa regresó, ya entrada la noche, lo hizo en silencio. Los jóvenes bajaron sin mirar a nadie. No habían encontrado restos de redes, ni trozos de madera, ni manchas de aceite en la superficie. Todo estaba extrañamente limpio, como si los botes nunca hubieran salido. Fue entonces cuando se escuchó a una mujer llorar por primera vez. Nadie la consoló. Todos tenían miedo de que al hacerlo, estarían admitiendo que algo irreversible había sucedido. Sin cuerpos, sin gritos y sin testigos, el mar había respondido con un silencio que pesaba más que cualquier tormenta. El amanecer llegó sin descanso para las familias. Varios habían pasado la noche en el puerto sentados sobre cajas, apoyados contra paredes húmedas o recostados en mantas que no abrigaban. Nadie quería dormir. Cuando la luz empezó a teñir de gris el mar quieto, un grupo decidió ir a la comisaría de Tumbes. No creían que fuera necesario insistir demasiado. La desaparición de 19 hombres en una misma jornada debería ser motivo de búsqueda inmediata, pero la reacción de los oficiales fue tan fría como la brisa que seguía entrando desde la costa. Un policía, con los ojos hinchados de sueño, escuchó el reporte como si estuvieran informando de un retraso menor. Los motores se dañan, las mareas cambian, dijo mientras escribía sin mirar a los familiares. Otro agregó que probablemente regresen cuando haya suficiente luz. Ninguno preguntó nombres, rutas, ni condiciones climáticas. Solo anotaron lo justo y pidieron paciencia. ¿Paciencia? Cuando nadie sabía si los pescadores estaban varados, heridos o luchando contra la corriente. Ese pedido fue un golpe seco para los presentes. No fue sino hasta después de fuertes reclamos y amenazas de acudir a la prensa que una patrulla aceptó movilizarse. Una lancha policial partió hacia los canales, con 3 agentes a bordo, sin prisa aparente. Desde el puerto, los familiares observaban cómo avanzaba, lenta, demasiado lenta, como si la búsqueda no fuera urgente. Llevaban linternas, cuerdas, un gancho de metal y un cuaderno.
Era más una verificación rutinaria que una operación de rescate. Ni siquiera se pidió apoyo de otro bote. Mientras exploraban los primeros canales, los agentes anotaban detalles superficiales, sin rastros visibles. Agua alta, corriente estable, sin objetos flotantes. No revisaron el fondo, no utilizaron ganchos para remover lodo ni se acercaron a zonas profundas donde las raíces formaban barreras. Se limitaron a navegar como turistas perdidos, sin intención real de encontrar algo. A su regreso, antes del mediodía, comunicaron que no se observó ninguna señal de emergencia. Era la misma frase que cualquiera usaría para describir un día normal. Los familiares escucharon la conclusión con incredulidad. Una mujer preguntó si habían revisado el canal de Mogollón. Un oficial respondió que esa zona no era prioritaria. Un pescador insistió en que era la ruta usual de los desaparecidos. La respuesta fue un gesto seco, casi molesto, como si la gente común estuviera estorbando la labor de los uniformados. La tensión se volvió evidente. La policía parecía más preocupada por mantener control que por encontrar a los hombres. Al caer la tarde, el puerto quedó nuevamente en silencio. Nada había sido hallado, pero para los familiares lo más inquietante no era la ausencia de resultados, era la ausencia de esfuerzo real. Esa tarde, muchos comprendieron algo que no se querían admitir en voz alta. El mar no era el único negándose a hablar. Las familias volvieron a la capitanía al día siguiente, decididas a obtener información concreta sobre la salida de los pescadores. Necesitaban confirmar la ruta exacta, la hora y el registro de embarcaciones que habían zarpado. Lo que encontraron fue una cadena de contradicciones. Los registros, supuestamente oficiales, no coincidían entre sí. En un documento, la partida se había registrado a las 5:10 a.m. En otro, redactado por un agente distinto, figuraba a las 4:45. Ninguno mencionaba el bote auxiliar que varios testigos aseguraban haber visto partir detrás del grupo. Cuando los familiares señalaron las inconsistencias, un empleado de la capitanía respondió con una indiferencia desconcertante. Dijo que las anotaciones podían completarse después, según memoria o testimonio de guardia, como si la información oficial fuera una sugerencia, no un registro basado en hechos. Lo que debía ser una herramienta para la búsqueda ahora parecía un conjunto de notas improvisadas. Fue entonces cuando uno de los familiares pidió revisar los avisos de seguridad emitidos esa semana. Un documento llamó inmediatamente la atención. Una recomendación que advertía sobre condiciones inestables y riesgo de encallamiento en algunos sectores del manglar. Sin embargo, el papel tenía algo extraño. No llevaba sello oficial, tampoco firma. Y aunque estaba fechado 2 semanas antes de la desaparición, no había constancia de que hubiera sido comunicado a los pescadores locales. Un hombre del mercado que acompañaba la revisión golpeó la mesa con frustración. Si esto existía, ¿por qué nadie lo sabía? El empleado bajó la mirada, como si no tuviera permiso para contestar. Aquella advertencia no había sido difundida. No estaba colgada en los muros del puerto, ni mencionada a los pescadores que dependían cada día de esas rutas. Parecía un aviso destinado a quedar archivado, no compartido. Un silencio incómodo se adueñó de la oficina. Los familiares se preguntaron si la omisión era negligencia o decisión. Antes de retirarse, una de las esposas, con la voz quebrada, dejó una frase que los presentes no olvidaron. ¿Cuántos errores más van a esconder para que el mar cargue con la culpa? A partir de ese momento, ya no se trataba solo de encontrar a los hombres desaparecidos. Ahora había otra sospecha creciendo entre los familiares. Alguien estaba intentando ocultar una parte de la historia. Mientras la capitanía evitaba responder preguntas, el mercado de Tumbes comenzaba a llenarse de murmullos. Ya nadie hablaba de precios ni de pesca. Las mesas de madera, vacías, se habían convertido en puntos de reunión para las conversaciones más inquietantes. Las mujeres que solían competir por la mejor oferta ahora susurraban entre ellas, lanzando miradas cautelosas en dirección al puerto.
Los hombres, con los brazos cruzados y las manos impregnadas del olor del mar, intercambiaban especulaciones como si temieran pronunciarlas en voz alta. Uno de los comentarios que más circulaba era que la capitanía había ocultado información sobre el canal donde los hombres desaparecieron. Varias personas aseguraban haber visto días antes una discusión entre un funcionario del puerto y un hombre desconocido que no parecía ser pescador. Tenía acento extranjero y vestía ropa más limpia y cara que la de cualquiera en Tumbes. Nadie supo quién era ni qué hacía allí, pero su presencia coincidió con el hallazgo del supuesto aviso no divulgado sobre los riesgos del manglar. También se empezó a hablar de una embarcación sin bandera que varios pescadores juraban haber visto cerca de los canales más profundos. No tenía registros visibles ni nombre pintado en la madera. Apareció antes de la desaparición y, según los testimonios, desapareció el mismo día. Algunos creían que podría tratarse de contrabandistas. Otros, que pertenecía a alguna empresa privada con intereses en la zona. Lo extraño no era que hubiera aparecido, sino que nadie vio cuando se fue. Con cada rumor, la tensión crecía. Vendedoras que habían atendido a los pescadores, desde niños ahora se preguntaban si los hombres desaparecidos habían visto algo que no debían ver. Tal vez no fue el mar, murmuró una mujer, mientras sacudía agua de un balde vacío. Nadie respondió. Pero el silencio que siguió fue un acuerdo tácito. El miedo ya no solo venía del agua, sino de quienes parecían querer controlarla. Los más viejos trataron de calmar los ánimos. Decían que el mar había traído desapariciones antes, aunque nunca tantas a la vez. Pero incluso ellos, con la experiencia de décadas en el puerto, notaban algo distinto esta vez. No era solo un accidente. Era como si alguien hubiera elegido ocultar lo ocurrido desde el primer día. Para muchos, el mercado dejó de ser un lugar de comercio y pasó a ser un espacio de resistencia silenciosa. Un sitio donde la gente común intentaba sostener la verdad frente a un puerto que empezaba a oler no a pescado, sino a secreto. El tercer día amaneció con una bruma espesa sobre los manglares, como si el propio paisaje hubiera decidido conservar algo entre sus raíces. La policía, presionada por familiares y comerciantes, accedió a internarse más profundo en los canales que antes había evitado. Esta vez, la lancha oficial avanzó más lenta, no por prudencia, sino por la densidad del agua lodosa que hacía vibrar el motor con dificultad. Los agentes se asomaban con linternas de luz amarillenta, apuntando hacia la superficie sin cruzar la línea entre observar y actuar. Fue uno de los agentes más jóvenes quien notó algo atrapado entre las raíces sumergidas. Al principio parecía solo un tronco ahogado, pero cuando la linterna enfocó el objeto, el color saltó a la vista. Pintura roja desgastada, un tono demasiado similar al de los botes de los pescadores desaparecidos. Los policías maniobraron para acercarse y lograron sujetar la pieza con un gancho. No era grande, pero sí lo suficientemente sólida como para haber pertenecido a un costado de la embarcación. Lo extraño era que la madera no presentaba marcas de choque ni fracturas irregulares. Parecía arrancada, no partida. Mientras intentaban levantar el fragmento, el gancho se atoró en algo más. Uno de los agentes tanteó el fondo con una vara metálica. El golpe fue seco, como si hubiera tocado un objeto duro enterrado bajo la capa de lodo. Intentó moverlo, pero el barro lo retuvo. Cuando empujaron con más fuerza, la vara se atascó. Una de las raíces pareció tensarse, como si la madera misma se cerrara alrededor del objeto. No era un movimiento visible, pero sí palpable. El agente retrocedió, con la respiración entrecortada. Las autoridades marcaron la zona con una boya improvisada y se retiraron para buscar herramientas que les permitieran excavar. Los familiares que esperaban noticias en el puerto sintieron por primera vez que existía una pista concreta. Tuvieron que pasar horas enteras para que la lancha regresara con equipo adicional. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, el fragmento ya no estaba. La boya seguía flotando, pero el trozo de madera roja había desaparecido sin dejar rastro. Ni siquiera quedaban astillas.
Los agentes, nerviosos, concluyeron que la marea debió soltarlo. Pero las familias no pudieron aceptar esa explicación. Una pieza atrapada entre raíces, que resistió ser movida minutos antes, no desaparece simplemente por la corriente. Lo que antes parecía negligencia comenzó a parecer ocultamiento, y lo que antes parecía accidente comenzó a parecer intervención. El manglar había devuelto un fragmento, solo para luego arrebatárselo de nuevo. Antes de abandonar el lugar, uno de los agentes miró hacia el agua espesa y murmuró algo apenas audible. «Aquí abajo hay más de lo que vemos». Su comentario no apareció en ningún informe. Al caer la tarde del cuarto día, mientras los rumores se mezclaban con el olor a sal y a hielo derretido, apareció un hombre que no muchos recordaban haber visto en años. Su nombre era Hilario Ruiz, aunque la mayoría lo conocía solo como Don Hilario, uno de los pescadores más antiguos del puerto. Caminaba lento, apoyado en un bastón que parecía más viejo que él, con la piel curtida por un sol que ya no podía soportar. Su presencia llamó la atención de inmediato. Era raro verlo lejos de las pequeñas casas de madera al final del muelle. Sin pedir permiso ni saludar a nadie, se acercó al grupo de familiares desesperados y habló con una voz ronca, como si le costara empujar cada palabra fuera del pecho. No debieron entrar por esos canales. La frase cayó con el peso de una sentencia. Varios se miraron entre ellos confusos. Una mujer preguntó qué quería decir. Hilario respiró hondo, como si el oxígeno le doliera. Explicó que la zona donde los pescadores desaparecieron era conocida desde hacía décadas por provocar encallamientos sin explicación. No era por las mareas, ni por corrientes subterráneas. Era el suelo mismo del manglar el que cambiaba, como si se moviera lentamente en el fondo, atrapando botes y dejándolos sin escape. Uno de los familiares comentó que no había visto ninguna advertencia en el puerto. Hilario soltó una risa amarga. «Nunca la van a ver», dijo. Explicó que a lo largo de los años, varios pescadores habían denunciado accidentes inexplicables en esa misma zona. Pero la capitanía siempre los registraba como fallas humanas o problemas de motor. Nunca quedaba en documentos la posibilidad de que el manglar fuera peligroso por sí mismo. No convenía que el puerto tuviera una zona prohibida. Eso afectaría permisos, rutas comerciales, inspecciones. El silencio había sido siempre la solución. Uno de los jóvenes que había participado en la búsqueda nocturna le preguntó si los pescadores desaparecidos podrían seguir vivos, atrapados entre raíces. Hilario bajó la mirada. Sus ojos, opacos como vidrio viejo, se llenaron de tristeza. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero si encontraron algo allí, no fue solo el manglar quien los hundió. Ese lugar no es solo agua y tierra». Antes de marcharse, Hilario dejó una última advertencia. Miró hacia los canales, donde la bruma comenzaba a oscurecer el paisaje, y dijo con voz casi quebrada: «No son los primeros que se pierden ahí, pero pueden ser los únicos de los que se hable». Luego se alejó, desapareciendo entre la multitud, como si el propio puerto lo hubiera devuelto a su silencio. Los familiares quedaron inmóviles. Por primera vez no temían únicamente el mar, ahora temían también a los hombres que habían decidido no hablar sobre él. 3 días antes de la desaparición, cuando todavía nadie imaginaba lo que ocurriría, un grupo de pescadores jóvenes había salido a remar cerca de los canales interiores. No iban a trabajar, sino a matar el tiempo mientras esperaban que se descargaran los botes mayores. El cielo estaba despejado y la marea tranquila, una tarde aparentemente perfecta. Remaron sin prisa, conversando entre risas, hasta que llegaron a una zona donde el agua se volvía más oscura, casi opaca. Ahí, de pronto, vieron algo que los dejó callados. Luces bajo la marea, moviéndose lentamente, como si alguien caminara debajo de ellos con una linterna. Al principio pensaron que eran reflejos de motores, pero alrededor no había botes. Tampoco eran peces luminiscentes. Ellos conocían bien la bioluminiscencia, común en mar abierto, no en aguas densas y estancadas como las de ese manglar. Las luces permanecían quietas unos segundos, luego se deslizaban sin sacudidas, como si siguieran un camino marcado bajo la superficie. Una de ellas, la más intensa,
Parecía provenir de algo sólido, no de un organismo vivo. Los jóvenes se inclinaron al borde del bote, intentando enfocar con sus linternas para ver el origen, pero la luz bajo el agua no parpadeaba ni retrocedía ante el haz artificial. Era una luz firme, demasiado firme para ser natural. De pronto, una sombra enorme atravesó la zona iluminada. No era un pez ni un tronco. Su forma era irregular, como una estructura baja, alargada, con bordes rectos. Un objeto que no pertenecía a ese entorno. Uno de los jóvenes asustado murmuró: «Eso no es del mar». El comentario fue suficiente para que todos guardaran silencio. Remaron en retroceso, sin soltar palabra. Ninguno quiso acercarse más. Al regresar al puerto, no contaron nada a las autoridades. Ni siquiera se lo comentaron a sus familias. Temían ser acusados de inventar historias, pero también intuían que aquello no debía llegar a oídos de la capitanía. El puerto, aunque parecía tan pequeño y pobre, tenía demasiados secretos que todos fingían no ver. Era más seguro callar. Cuando los pescadores desaparecieron, los jóvenes, sintiendo el peso de la culpa, decidieron finalmente hablar. Contaron lo que habían visto a algunos familiares, quienes llevaron la información a la policía. Pero la respuesta fue una mezcla de burla y desprecio. «La gente cansada ve luces donde no las hay», dijo un oficial, sin siquiera pedir detalles. Sin embargo, los pescadores más viejos, al escuchar el relato, no se rieron. Algunos bajaron la mirada, como si hubieran recordado algo que preferían no mencionar. Uno de ellos solo preguntó: ¿la luz era una o eran varias? Cuando le respondieron que eran varias, se quedó mudo. Aquella noche, la gente del puerto entendió que el manglar estaba mostrando algo que llevaba años escondido, y que lo había mostrado justo antes de que 19 hombres se internaran allí y desaparecieran sin rastro. En la madrugada del quinto día, antes de que las embarcaciones del puerto siquiera encendieran sus motores, la marea dejó algo inesperado sobre la arena húmeda de Playa Puerto Pizarro. No era un tronco ni un resto de red. Era una caja metálica, semienterrada en el lodo, cubierta de algas y arena, como si hubiera viajado durante horas o días bajo el mar. Los primeros en encontrarla fueron unos niños que buscaban conchas para vender, pero al tocarla notaron que no era liviana. Intentaron moverla, pero apenas lograron despegarla unos centímetros. Estaba hundida con fuerza, como si la marea la hubiera empujado desde el fondo. La noticia corrió rápido entre los vendedores. Cuando algunos adultos llegaron para inspeccionarla, notaron detalles inquietantes. La caja no tenía marcas de alguna empresa pesquera local, ni el sello de una embarcación comercial. Tampoco tenía nombre, número o señal visible. Solo metal oxidado, con una cerradura rota, como si alguien hubiera intentado abrirla a golpes, sin éxito. Lo más extraño era su peso. A pesar de que el agua salada suele vaciar o corroer las cosas, esta caja estaba demasiado firme, demasiado compacta. Era evidente que no estaba vacía. Los familiares de los pescadores desaparecidos llegaron minutos después. Algunos quisieron abrirla inmediatamente, pero la discusión fue interrumpida por la llegada de la policía y la capitanía, que aparecieron con una rapidez impropia para otras tareas. 2 agentes acordonaron la zona improvisando cuerdas y empujando a los curiosos, alegando que el objeto podía ser material sensible. Lo cargaron entre 4 hombres, con esfuerzo, y lo subieron a una camioneta sin emitir información alguna. La caja se fue sin ser inspeccionada en la playa, sin testigos, sin permitir preguntas. Los familiares protestaron, exigiendo explicaciones. Si la caja no era importante, ¿por qué tanta urgencia para retirarla? Un agente, con gesto impaciente, respondió que no se podía contaminar evidencia. Otro se apresuró a asegurar que probablemente no tenía nada relevante y que solo podría ser basura industrial, arrastrada por corrientes extranjeras. Sin embargo, si no era relevante, ¿por qué escoltarla como si fuera parte de un operativo militar? Varias personas intentaron seguir la camioneta, pero fueron detenidas por otro grupo de oficiales que llegó en un vehículo distinto. La caja desapareció entre puertas cerradas sin que nadie pudiera ver su contenido. Ni siquiera permitieron registrar el traslado en fotos.
los más viejos del puerto. Acostumbrados a años de trabajar con redes y desechos, fue porque alguien quiso que se encontrara. Pero al parecer, alguien más quiso que desapareciera aún más rápido. La caja metálica fue trasladada a las oficinas internas de la capitanía, donde, según los agentes, sería evaluada por seguridad. Sin embargo, durante las primeras horas de ese día, los familiares insistieron en que el contenido debía ser revisado en presencia de la comunidad. La exigencia era lógica. Si los pescadores desaparecidos habían encontrado algo y eso había sido arrastrado hasta la playa, tenía relación directa con la búsqueda. Pero dentro de la capitanía, el trato hacia los familiares cambió de forma abrupta. Ahora se les hablaba como intrusos, como si hubieran cruzado una línea invisible. Los oficiales respondían poco, hablaban entre ellos en voz baja, y un oficial que no pertenecía a la comisaría local comenzó a dirigir las decisiones. Nunca dijo su nombre. Sus órdenes eran cortas y frías. Nadie entra. Cel la zona. No comenten nada. Pasaron horas. Ningún informe salió. Ninguna prueba fue mostrada. Finalmente, un grupo de familiares logró hablar con un empleado administrativo quien, nervioso, les aseguró que la caja estaba vacía. Otra versión decía que contenía solo herramientas corroídas por la sal. Las contradicciones no tardaron en aparecer. Si estaba vacía, ¿por qué fue trasladada con escolta? ¿Por qué se necesitaba sellar un área interna? ¿Por qué tanto personal nuevo apareció repentinamente? Los familiares pidieron volver a verla, pero ya no se podía. Según los oficiales, la caja había sido trasladada a instalaciones superiores. Nadie dijo a dónde. Nadie mostró una orden de traslado. Nadie firmó una cadena de custodia. La caja desapareció de los registros como si nunca hubiera existido. Al final de la tarde, ante el enojo colectivo, la capitanía realizó una breve rueda de prensa improvisada. El oficial a cargo declaró que la caja no contenía elementos relevantes para la desaparición de los pescadores y que no debía preocupar a la comunidad. Fue una declaración corta, sin detalles, sin respuestas. Ninguno de los presentes quedó satisfecho. Pero había un detalle más perturbador. Según el protocolo marítimo, cualquier objeto traído desde el mar, especialmente si es metálico y sin marca, debe ser catalogado con descripción visual, medidas exactas y fotografías. Ninguno de esos pasos se ejecutó, o al menos no se hicieron públicos. Cuando un comerciante del mercado mencionó ese protocolo a los oficiales, estos dijeron simplemente, no corresponde en este caso. La desconfianza se volvió rabia contenida. Una madre de uno de los pescadores desaparecidos golpeó la mesa de la capitanía y gritó, «Si no quieren que sepamos es porque sí tiene que ver». Los oficiales no respondieron, tampoco negaron, solo cerraron las puertas. Ese día, el puerto comprendió que la caja no solo era importante por lo que contenía, sino por lo que representaba, una pieza de la historia que alguien estaba dispuesto a esconder, incluso antes de ser abierta. 2 días después de la misteriosa desaparición de la caja, un empleado de bajo rango de la capitanía pidió hablar con uno de los familiares en privado. Se llamaba Luis Aguirre, un joven administrativo que solía pasar desapercibido entre oficiales y marineros. Era delgado, nervioso y tenía la costumbre de ajustar sus lentes cada pocos segundos. Lo citaron en un callejón lateral junto al mercado, donde el olor a pescado seco y redes húmedas ocultaba mejor las conversaciones prohibidas. Luis hablaba rápido y en voz baja como si temiera que hasta el viento lo escuchara. Explicó que el documento que apareció sin firma, el que advertía del riesgo en los canales del manglar, sí había sido entregado a la capitanía semanas antes, pero nunca se publicó porque no querían generar alarmas innecesarias. Esa era la versión oficial, pero luego se acercó un poco más, bajando la voz hasta convertirla en susurro, y dijo algo más inquietante. El informe no provenía de ninguna entidad local,
sino de un grupo externo que había estado monitoreando la zona del manglar sin autorización pública. Los familiares preguntaron quién envió ese aviso. Luis tragó saliva. Eso no nos lo dijeron a nosotros tampoco. Lo único que sabía era que la caja metálica encontrada en la playa tenía coincidencias de material y dimensiones, con objetos reportados en ese mismo informe semanas antes. Es decir, alguien ya sabía que esas cajas estaban en el fondo del manglar, antes de que apareciera alguna en la orilla. Cuando le preguntaron si la caja estaba vacía, como había dicho la capitanía, Luis negó lentamente con la cabeza. Sus manos temblaban. No, no estaba vacía, dijo con un tono de culpa, como si cargar con la verdad fuera una traición. Los familiares lo presionaron, pero él solo pudo describir algo confuso. Que dentro no había ni herramientas ni restos humanos, pero sí algo recubierto con una tela impermeable, amarrada con bridas metálicas. Dijo que la tela tenía un sello, pero no pudo acercarse lo suficiente para leerlo, antes de que un oficial lo apartara del lugar. Antes de retirarse, como si su conciencia le exigiera un último gesto de valor, Luis entregó una copia del documento filtrado. Era una hoja doblada y manchada de humedad con una sola frase subrayada: material no identificado recuperado de canales interiores. Evitar contacto prolongado. Clasificación pendiente. Acto seguido, Luis se marchó apresurado, sin esperar preguntas ni agradecimientos. No volvió a aparecer por el puerto los días siguientes. Según rumores, había sido trasladado a una oficina fuera de Tumbes por protocolo. Esa noche, los familiares no solo temían por los desaparecidos, ahora temían por la verdad. La noticia sobre la caja metálica no solo corrió entre los familiares, también llegó a oídos de pescadores, veteranos que conocían el mar más por instinto que por mapas. Ellos no confiaban en los informes oficiales ni en las búsquedas reglamentarias, que parecían más una excusa para demorar que una intención real de encontrar a los desaparecidos. Fue entonces cuando, al amanecer del sexto día, 5 hombres decidieron hacer lo que la capitanía evitaba desde el primer momento: entrar a los canales prohibidos con una lancha privada, sin permiso, sin aviso. La embarcación era pequeña, de madera agrietada por los años y el salitre, pero lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del miedo y la determinación de quienes la ocupaban. Partieron antes de que el mercado abriera, mientras el aire todavía olía a madrugada, y el cielo tenía un tono gris que parecía advertirles algo. No llevaron armas ni radios, solo cuerdas, linternas, un ancla liviana y un cuaderno para registrar cualquier hallazgo. Querían evidencias, no enfrentamientos. A medida que se adentraban en el manglar, el agua comenzaba a espesar su movimiento. Ya no sonaba como un mar ligero. Era un líquido denso, casi pesado, que golpeaba contra el casco como si intentara frenarlo. El viento se apagó entre las ramas retorcidas, y cada remada parecía resonar con eco, como si el lugar tuviera su propia acústica interna. Las raíces sobresalían desde ambos lados, formando pasajes estrechos que parecían cerrar el camino detrás de ellos, como una garganta vegetal que solo permitía avanzar, no retroceder. Fue en ese silencio denso cuando lo escucharon por primera vez, un zumbido grave, profundo, sin ritmo claro, como un motor antiguo funcionando bajo el agua, o como un objeto metálico vibrando en lo más profundo del lodo. Ninguno quiso decirlo en voz alta, pero fue evidente que el sonido no era natural. No venía de peces, ni del movimiento del agua, ni de alguna corriente. Era algo mecánico, escondido bajo capas de tierra y raíces. Los hombres apagaron el motor para escuchar con más claridad. El zumbido continuó, constante, vibrante, como si se intensificara cuando nadie se movía. Uno de ellos se asomó con la linterna y notó que la superficie del agua no estaba quieta. No hacía olas, no hacía espuma, pero vibraba, como si algo bajo ella respirara. Otro hombre con el rostro pálido dijo en voz baja: «El fondo está vivo o está trabajando». Entonces, sin aviso, una luz comenzó a aparecer desde lo profundo. No era reflejo, no era bioluminiscencia, era una luz blanca, fija que no temblaba.
como si se encendiera tras una larga capa de oscuridad. El zumbido aumentó. La superficie del agua se movió con un pulso lento. Y la luz siguió subiendo, como si el manglar finalmente decidiera mostrar aquello que el mar no había querido devolver. La luz que emergía desde el fondo del manglar no era un destello irregular, ni un reflejo perdido. Era fija, intensa, como si proviniera de una fuente diseñada para funcionar bajo presión y oscuridad. Los 5 hombres observaron en silencio cómo esa luminosidad crecía apenas unos centímetros, suficiente para dibujar sombras en la superficie del agua. No parecía un pez, ni un objeto con forma orgánica. Era algo rígido, con bordes simétricos, enterrado bajo capas de lodo, raíces y tiempo. Uno de los hombres tomó una cuerda con un gancho en el extremo e intentó sumergirla, apuntando hacia donde la luz parecía emerger. Apenas el metal tocó el agua, el zumbido se intensificó, resonando contra el casco de la lancha, haciéndolo vibrar como si el barco fuera una caja acústica. La cuerda tembló en sus manos. El gancho no llegó a tocar nada sólido. Parecía rebotar en una barrera invisible, como si algo impidiera el contacto directo. El pescador retiró la mano instintivamente. «No quiere que lo toquemos», murmuró con un hilo de voz. Otro de los hombres se inclinó aún más, apuntando con la linterna hacia el fondo. Fue entonces cuando la luz dejó de ser el único elemento visible. Algo más apareció en la penumbra acuosa, una línea recta y limpia, como la esquina de una estructura metálica enterrada. No era natural, no pertenecía a ese ecosistema espeso. Era un borde artificial, paralelo a la luz, como si el objeto no solo brillara, sino que tuviera forma definida, como si fuese una caja más grande, o parte de una estructura mayor. El agua, hasta entonces vibrante, comenzó a moverse en un pulso lento, casi imperceptible. Las raíces parecían tensarse alrededor de la zona luminosa, como si el manglar respondiera defensivamente a la presencia de intrusos. Los 5 hombres sintieron una presión en el aire, una densidad que no provenía de la humedad, sino del miedo. No era el miedo al mar, ni a ahogarse, ni a perderse. Era el miedo a algo fabricado que jamás debió estar ahí. De pronto, la luz se atenuó lentamente, como si alguien, desde lo profundo, hubiera cerrado una compuerta. El zumbido también disminuyó, hasta convertirse en un murmullo que el viento se encargó de dispersar. Uno de los hombres, intentando mantener la valentía, gritó hacia el fondo como si esperara una respuesta. Pero el manglar volvió al silencio absoluto. Ni insectos, ni aves, ni agua moviéndose, nada. Cuando intentaron mover la lancha para acercarse de nuevo, notaron un detalle inquietante. El motor no respondía. No estaba dañado. No se había hundido agua en el carburador, no había humo. Simplemente no encendía. Los hombres comenzaron a remar con fuerza, angustiados, pero los remos se sentían pesados, como si la densidad del agua hubiera aumentado de golpe. La embarcación se movió apenas unos metros, hasta que el ruido del motor volvió por sí solo, sin que nadie lo intentara encender. Vibra primero, y luego arrancó con normalidad. Los 5 hombres decidieron no regresar. No dijeron nada, no llevaron pruebas, solo escaparon. A medida que la lancha se alejaba, la bruma volvió a cubrir el canal. Y la luz, ahora imperceptible, desapareció bajo el lodo espeso, como si jamás hubiera existido. Ese día, ninguno de ellos preguntó qué era lo que brillaba en el fondo del manglar. Porque el miedo ya no era no encontrar algo. El verdadero miedo era encontrarlo. La desaparición de los 19 pescadores de Tumbes nunca fue atribuida oficialmente al manglar, ni a fallas en los motores ni a corrientes irregulares. Tampoco se registró la presencia de una embarcación sin bandera, ni el hallazgo de la caja metálica que llegó a la playa el 5.º día. En los documentos liberados años después, esos elementos no aparecen mencionados. Según los registros oficiales, la búsqueda no arrojó indicios relevantes y la caja encontrada no tenía relación comprobable con el caso. La advertencia sobre peligro en los canales internos fue archivada, sin firma, y su origen fue clasificado como información
sin procedencia verificable. Ningún informe menciona la luz observada bajo el agua, ni el zumbido registrado por los pescadores que entraron sin permiso. Los familiares nunca recibieron una explicación concluyente. No hubo recuperación de cuerpos, ni restos de embarcaciones, ni evidencia que confirmara un accidente. El caso continúa catalogado como evento sin causa determinada. Desde entonces, la zona donde desaparecieron los pescadores ha permanecido sin acceso autorizado. Los registros sobre ella fueron modificados 3 veces entre 1971 y 1973, aunque no hay justificación pública para los cambios. Actualmente, los permisos de navegación indican simplemente área restringida, no transitar. Hasta hoy, no existe registro oficial de quién emitió la primera advertencia, ni de quién retiró la caja. Tampoco hay información sobre su contenido. Solo queda un documento con sello borroso, fechado en 1971, que permanece sin resolución final. Material no identificado recuperado en canales interiores. Clasificación pendiente. No volvió a actualizarse. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este relato completo. Si te interesan investigaciones de casos reales, desapariciones y archivos sin resolver, puedes apoyar este proyecto con tu suscripción y tu like. Así podremos seguir recuperando historias que oficialmente nunca tuvieron explicación.